Hermanos, los niños pueden pasar a su clase. Enseguida vamos a orar por ellos, que el Señor cada vez más les dé entendimiento sobre quién es Él y que nos enseñe a ser como ellos, como dice la palabra: sean como niños, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Marcos, Evangelio de Marcos. Vamos a leer y oramos por este tiempo en que venimos a estar a los pies de Jesús, a recibir de sus enseñanzas, a recibir de su sabiduría, a que Él nos prepare para lo que vendrá esta semana. Cada semana trae sus desafíos, trae sus situaciones que debemos enfrentarlas de la mano de nuestro Dios. Está allí en el capítulo 15, versículo 33 al 39. Escribe Marcos en su Evangelio, e inspirado por el Espíritu Santo: desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. A las 3 de la tarde Jesús gritó a voz en cuello: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron algunos de los que estaban cerca, dijeron: escuchen, está llamando a Elías. Un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Déjenlo, a ver si viene Elías a bajarlo, dijo. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo: verdaderamente este hombre era ¿qué? Era el Hijo de Dios. Cierre sus ojos por un momento y pídale usted ahí en su mente a Dios que le ilumine y le ayude a comprender qué fue lo que ocurrió allí en esa cruz. Señor, hay muchas personas que aún consideran que no tienen nada que ver con la muerte de Cristo hace más de 2000 años. Algunos aducen: yo ni siquiera existía, que tengo que ver con la muerte de ese Jesús que cuenta la historia. Señor, trae entendimiento, porque el entendimiento nos permitirá, Señor, verte en toda tu gloria, Señor. Nos permitirá expresar, Señor, de muchas formas el amor, porque entenderemos que tú nos amaste primero, antes que nosotros te amáramos a ti. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por ti y por mí. Señor, no solo queremos darte gracias por esta palabra que es viva y eficaz, sino también, Señor, por la vida de los niños, Dios, que acaban de salir a sus clases. Señor, ministrales, úngeles con tu espíritu. Abre, al igual que de nosotros, sus entendimientos, Señor, para que podamos, Señor, realmente conocer a ese Dios que se ha revelado por medio de su palabra y a través de su Hijo Jesucristo, porque Cristo
es la imagen visible del Dios invisible, es el Dios todopoderoso, hecho carne, el Dios humano. Gracias, Señor. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, esta mañana he querido ponerle a esta enseñanza el título de la oscuridad a la luz. De la oscuridad a la luz. Y el primer punto es bajo el manto de la oscuridad. Ustedes pueden leer allí que Jesucristo ya llevaba 3 horas colgado en una cruz. ¿Saben a qué horas colgaron a Cristo en esa cruz? A las 9 de la mañana. Eran las 12 del día y Cristo allí seguía desangrándose, seguía sufriendo los dolores de todos los azotes y los golpes que había recibido antes de que lo clavaran a esa cruz y lo colgaran allí. Había recibido burlas, desprecios, risas durante 3 horas. Y es como si el cielo se abriera y el Padre dijera: ¡basta! Y Dios hace que se oscurezca esa tarde. La oscuridad tiene un significado, un simbolismo en la Biblia de juicio. No sé si recuerdan que Dios también le dijo a Moisés: Moisés, levanta tus manos, porque voy a hacer que venga la oscuridad sobre Egipto. Y estuvo Egipto en oscuridad durante 3 días. Decían que la oscuridad era tan densa que se podía palpar. Los hombres y las mujeres y los niños no pudieron moverse del lugar donde se encontraban porque no podía verse nada. ¿Y qué era lo que Dios estaba haciendo allí? Humillando esa deidad de Ra, que era el sol al que adoraban los egipcios. Y Dios demostró ser más grande que ese Dios que ellos consideraban les daba luz cada día. Y Dios se impone sobre esa deidad o ese ídolo falso y oscurece a Egipto por 3 días. Ahora, a las 12 del día, cuando tal vez el sol estaba allí en todo su esplendor, Dios hace que todo se oscurezca. Posiblemente esto trajo para algunos de los que estaban allí gritándole a Jesús algún tipo de temor, porque usted ha visto los eclipses, cómo está soleado y de un momento a otro se da el eclipse total del sol y se oscurece y parece la medianoche. Y quiero que usted escuche unos versículos antes lo que toda esta gente estaba gritando. Allí en el verso 29 dice Marcos: los que pasaban entre las 9 y las 12 del día meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, decían, baja de la cruz y sálvate a ti mismo. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora de la cruz ese Cristo, el Rey de Israel, para que veamos y creamos. Y también lo insultaban los que estaban crucificados con él. Recuerden que habían 2 malhechores o terroristas o delincuentes que estaban uno a su izquierda y otro a su derecha. Y dice Marcos que ambos lo desafiaban o lo despreciaban también con sus palabras. Entonces vamos entendiendo un poco qué significa esa oscuridad y sobre quién estaba esa oscuridad. No pudo haber sido sobre los líderes religiosos, sobre la multitud que estaba gritando. Tuvo que haber sido sobre quien estaba en esa cruz. Y no era solo una
una oscuridad, perdón, déjeme yo prendo esta otra luz aquí, una oscuridad física, sino que era esa oscuridad del juicio de Dios sobre el pecado. Y fue tan angustiante esa oscuridad que vino sobre aquel que estaba allí colgado en la cruz, que lo que salió de lo más profundo de su corazón fue: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Al poner estas palabras de Jesús exactamente en este punto, Marcos el evangelista nos dice que más grande que la oscuridad física que había descendido era la oscuridad envolvente del juicio de Dios que estaba siendo llevada por el que estaba en la cruz, es decir, por Jesucristo, nuestro Salvador. Así Jesús entraba en las profundidades más recónditas del pecado mismo, lugar de rechazo, del aborrecimiento, de la condena de Dios a toda maldad. En esas horas centrales en la cruz, Jesús entra en ese lugar, el lugar nuestro. Es decir, Jesús estaba allí como sustituto, estaba pagando por algo que Él no había cometido, sino por otros que habían ofendido a Dios. Y en ese lugar, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, experimentó en su humanidad la horrible e inimaginable realidad de lo que es estar separado de Dios. Lo que significa que Jesús experimentó en la infinita intensidad de ser Dios y hombre al mismo tiempo, lo que significa estar lejos de la presencia de Dios. En la misteriosa infinidad de aquel momento, en horas terrenales, porque habían pasado 3 horas, pero en la eternidad eso es incalculable. Cómo Jesucristo, siendo Dios mismo, no solo estaba ahí en ese cronos, en ese tiempo como vivimos los seres humanos, sino en la eternidad. Si para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día, ¿cómo serán entonces 3 horas nuestras para Dios? Porque humanamente hablando podríamos imaginar, Jesucristo estuvo allí solo 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que fue en la hora en que murió. Mas no así para otros, como vamos a verlo ahora. Muchos de los delincuentes que colgaban en las cruces estaban allí por días. Jesucristo entonces, como les decía, experimentó la profundidad y el significado de lo que es estar en el infierno. En 2 de Tesalonicenses 1:9, el apóstol Pablo describió el destino de aquellos que finalmente deciden rechazar a Dios, aquellos que se aferran a su pecado sin arrepentirse y rechazan volverse de su maldad hacia Él. Lo describe de la siguiente manera. Escuche cómo Pablo, y siempre pensemos en eso, aunque hay gente que dice los hombres escribieron la Biblia, dígale sí, pero inspirados por el Espíritu Santo. Pablo escribe ellos, es decir, los que se rebelan, los que no quieren arrepentirse, los que están en este mundo diciendo no me importa saber si hay un Dios o no, y si lo hay lo quiero lo más lejos posible. Pero ellos en esta tierra nunca experimentarán lo que es estar alejado de Dios. Eso únicamente se experimentará en el infierno. Y ya voy a aclararles eso. Dice Pablo: ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder.
Y aunque Pablo no usa aquí la palabra infierno, literalmente sí lo describe como el castigo. El infierno es un lugar donde se está separado de Dios, desterrados, excluidos, abandonados. Y Jesucristo fue a ese lugar. Por eso fue que gritó: ¿por qué me has desamparado? ¿Se imagina? Y no solo fue un sentimiento subjetivo, sino una realidad objetiva. Es decir, Jesús se sintió solo, aunque Dios todo lo llena, está en todo lugar. Dios estaba ahí con su Hijo. Pero un teólogo decía: seguramente Dios el Padre por un momento giró su rostro para no ver a su Hijo cargando con toda la inmundicia del pecado. Y esos minutos o esos segundos debieron haberle parecido al Hijo de Dios una eternidad, cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero el Hijo sabía que el Padre estaba ahí, lo había acompañado en todo momento, fortaleciéndolo, porque sabía que lo que iba a vivir Cristo allí colgado en la cruz era algo terrible. Imagine entonces el lugar a donde fue Jesús durante esos momentos. Un lugar sin amor, sin vida, sin luz, sin alegría, sin relaciones sustentadoras, solo una total y absoluta soledad, sin paz, sin gozo, sin satisfacción y sin esperanza, sin futuro, solo la ausencia interminable de todo lo bueno. Eso, en pequeñas palabras, describe el infierno, pero no lograremos describirlo en su totalidad en nuestra mente finita. Pero sí, lo único que podremos decir es: el infierno es la total oscuridad de estar separados de Dios. A esa oscuridad se refería más bien Marcos que simplemente a una oscuridad física. ¿Y por qué Jesús hizo eso? Lo hizo para que todo aquel que crea en Él no sea condenado, sino que reciba la vida que eterna. Esa fue entonces la parte más terrible de Jesús. Por eso Jesús momentos antes estaba sudando como gotas de sangre, diciéndole: Padre, si es posible, por favor, aparta de mí esta copa. Pero el Padre le dijo: debes beberla toda. Jesús tuvo que beber esa copa del sufrimiento hasta el fondo en esa cruz. Y esa fue la profundidad de la oscuridad de la cruz, pero también fue el comienzo de la luz. Y ese es el segundo punto: hacia la luz de la presencia de Dios. Ustedes ven que Marcos describe que en el momento en que Jesús levanta sus ojos y lanza un grito, él no describe cuál grito, dice que lanzó un grito y expiró. Pero si usted va al Evangelio de Mateo, Mateo dice que Jesús, las últimas palabras de Jesús fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. Y en el momento en que Cristo muere, a las 3 de la tarde, es decir, 6 horas después de estar allí agonizando en esa cruz y pidiendo perdón por todos los que estaban haciendo eso, y pedía perdón porque no sabían lo que hacían. Al igual que hoy, si tantas personas supieran lo que están expresando con sus bocas, a través de las blasfemias, a través del desprecio a Jesús, no lo harían, se abstendrían de hacerlo. Y dice que en ese momento en que Jesús expiró, una cortina que había ya en el templo, llamada el velo, aquel que separaba el lugar santo del lugar santísimo, o el lugar santísimo de todo lo que era el templo,
se rasgó de arriba a abajo, porque fue el mismo Padre Celestial que hizo que se rompiera desde arriba, para que quedara claro que era Dios, no el ser humano, el que abría el camino para que el hombre se pudiera acercar a Dios. Había puesto ese camino, déjeme volver a ser redundante en eso, porque ese camino era Cristo mismo, el Hijo de Dios. El lugar santo era donde se ubicaba la presencia de Dios sobre el arca del pacto, y la gruesa cortina mantenía al pueblo fuera de la presencia de la gloria del santo Dios viviente. Y solo el sumo sacerdote podía entrar allí una vez al año. Entonces, cuando Jesús muere, Dios rasga esa cortina, porque ahora ya no existe ninguna barrera. Dios ya no está envuelto en oscuridad dentro de un templo. Era tan oscuro el lugar que había que mantener candelabros encendidos las 24 horas al día. Los levitas debían mantener con aceite todos los candelabros, para que cuando ellos entraran, cuando el sumo sacerdote entrara, viera o percibiera la luz dentro de toda esta carpa que estaba llena de cortinas. Y pensando en eso fue que el autor de Hebreos escribió lo siguiente. Si está tomando nota, escribe Hebreos 10, 19 al 22, y dice: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina. Mire, el camino nuevo y vivo, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero. La presencia de Dios se ha acercado. O sea, Dios se ha hecho presente a través del sacrificio de Cristo para nosotros. Pero dice: acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plenitud, o con la plena más bien seguridad que da la fe. El que se acerca a Dios debe creer que Él existe, ¿verdad? Porque si nos acercamos con un espíritu de incredulidad, eso es pecado. Si usted está aquí en esta mañana, es porque usted cree que aunque no pueda ver a Dios, el Espíritu Santo le ha convencido de que Él existe. Ahora les hago una pregunta, vamos a ver si están atentos al texto. ¿Quién fue el primero por pasar cuando esa cortina se rompió? Pasar a la presencia de Dios. Lea ahí en su Biblia, que ahí dice: Marcos nos está mostrando a través de esa escena que se llenó de oscuridad, de una oscuridad densa. Un hombre pudo ver allí, en ese hombre colgado, que para muchos era un delincuente más y que por eso estaba allí colgado. Marcos nos deja ver que un gentil, un soldado, un centurión romano, cuando empezó a temblar, porque aunque Marcos no lo describe así, Mateo sí dice que cuando Jesucristo expiró hubo un fuerte terremoto y que los santos que habían en las tumbas resucitaron. Y en el momento en que Jesús resucita, ellos hacen entrada a Jerusalén. Eso fue todo un acontecimiento increíble. Pero este centurión romano
mira a este hombre que acaba de morir y dice: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y Marcos nos está demostrando que este hombre fue el primero en tener la revelación de quién era Jesús. Y de eso se trata el Evangelio de Marcos. Recuerde que el libro de Marcos, o el Evangelio más bien de Marcos, fue escrito para los romanos, para los ciudadanos romanos, y les está demostrando que un romano fue el primero en reconocer que quien había muerto en esa cruz era verdaderamente el Hijo de Dios, y que se había abierto la puerta para que ingresaran en el reino de Dios los gentiles. Usted me diría: ¿y el ladrón qué? Ese entró antes de que Cristo muriera. El centurión romano reconoce entonces que la verdad de lo que acaba de ocurrir, o reconoce la verdad de lo que acaba de ocurrir, y camina hacia la luz de la fe en el Dios vivo. Marcos está escribiendo para que nosotros, quienes leamos su evangelio, reconozcamos que Jesucristo es verdaderamente el Hijo de Dios. El punto de Marcos es que si queremos realmente entender quién es el Hijo de Dios, tenemos que verlo ¿dónde? En la cruz. No solo a la diestra de Dios Padre, sino primero en la cruz, porque primero tenemos que entender por qué Jesús tuvo que morir de la manera en que murió y por qué después resucitó. Y aunque el clímax en el Evangelio de Marcos es la resurrección de Cristo, aquí hay un pequeño clímax, y es que el velo se rompe para que todo aquel que confía en Jesucristo pueda accesar a la presencia de Dios. Jesucristo es el Hijo que vino a dar su vida, el Hijo siervo, porque Marcos lo describe como el siervo sufriente, el Hijo que voluntariamente hizo la voluntad de su Padre y eligió cargar con el costo de nuestra salvación. Para podernos rescatar del pecado, Jesucristo debía padecer y llevar sobre sí todo el pecado de la humanidad. Para concluir, como dice el apóstol Pablo, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Y cuáles son todas las cosas? La vida, el perdón, la bendición de una eternidad con Cristo, porque Cristo fue al lugar que ya no tenemos que ir si confiamos en Él. Si usted pone su confianza en Jesucristo, cuando muera no tendrá que ser lanzado por Dios mismo al lago de fuego y azufre. Si usted en esta tierra reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, podrá estar por una eternidad en la presencia de Dios. Y aunque hemos hablado de que el infierno es la separación de Dios, no quiere decir que Dios no estará allí. Lo que atormentará a los impíos y a los pecadores y a los desobedientes será la presencia misma de Dios, será su tormento. ¿Por qué? Porque no quisieron obedecerlo ni seguirlo aquí en este mundo. Y la salvación es aquí. Por favor, enséñele a las personas que creen que si se mueren y luego le hacen misa puede ir al cielo. Eso es un engaño. La Biblia dice que
después de la muerte vendrá el juicio. Eso lo dice el libro de Hebreos. No hay ni limbo, no hay purgatorio, no hay nada de eso, porque la Biblia no lo menciona. La Biblia habla de un lugar donde está la presencia de Dios y un lugar donde estarán aquellos que nunca gozarán de su presencia. Quizás no entendamos totalmente, como lo cantábamos ahora, cuánto costó nuestro pecado en esa cruz. Así que lo que hemos escuchado hoy nos sirva para vivir vidas muy diferentes en gratitud y amor por todo lo que Dios estuvo dispuesto a hacer por usted y por mí. Ahora sí entiende por qué Dios es digno de ser adorado. ¿Por qué tenemos que decirnos a nosotros mismos: nosotros no somos los grandes, el grande es Él? Él es a quien se le debe toda reverencia, a quien debemos exaltar, a quien debemos adorar y amar. Por favor, incline su rostro por un momento y permitamos que Dios selle por medio de su Santo Espíritu estas palabras en nuestro corazón, porque el diablo va a querer robarlas apenas salgamos de aquí. Padre celestial, Señor Jesucristo, nuestros corazones te adoran, te alaban y te agradecen, Señor, por la realidad de lo que hiciste en la cruz. Gracias, Señor, que fuiste allí, a este lugar tan horrible, por nosotros, Señor. Que como Padre, Hijo y Espíritu juntos elegiste pasar por el dolor de la separación, del juicio, la condena y la ira por nosotros, cargándola tú mismo, para que ya no tengamos que cargar nosotros. Y todo dependerá si confiamos en ti, Señor. Señor, te agradecemos por todo esto. Te rogamos que una vez más podamos depositar nuestra confianza en ti. Y ayuda a aquellos que hoy puedan estar aquí o en otra iglesia, en otro lugar del mundo, y nunca han considerado reconocerte como el único camino, la única verdad y la verdadera vida. Señor, si no te han reconocido como el verdadero Salvador, oramos que tengas misericordia de ellos, Señor, y que los atraigas hacia ti. En esta mañana te pedimos perdón por los pecados que hemos cometido y que te llevaron a la cruz. Manténnos, por favor, alejados de ellos por medio del poder de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a poder hacerlo. Depositamos nuestra confianza en el Señor Jesucristo, que murió por nosotros. Gracias, Padre bueno. Y ayúdanos, Señor, a recibir la luz y la seguridad de tu promesa, que el que cree en ti no perecerá, sino que tendrá vida eterna. Esto pedimos no solamente por nuestra bendición y salvación, sino en última instancia por tu gloria, porque de eso se trata, que tú recibas toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza por siempre en Cristo. Amén. Señor, y vamos a participar de la cena. Hoy oramos, Señor, que limpies nuestro corazón y que nos impida, de ser posible, acercarnos a ella de manera descuidada, con un corazón que todavía guarda rebeldía, con un corazón que todavía no está dispuesto a obedecer, Señor. Por favor, limpia nuestro corazón en este momento, Señor. Purifícalo. Que la sangre de Cristo borre toda maldad, toda inmundicia, todo pecado, Señor. Porque vamos a acercarnos a compartir el cuerpo y la sangre del Señor de manera simbólica, pero es representación, Señor,
de lo que tú hiciste por nosotros. Al mismo tiempo nos recuerda la unidad, el amor, el compromiso y la responsabilidad que tenemos unos por otros, porque nos estamos acercando a ti como un cuerpo del cual tú eres la cabeza. Nos has pedido conmemorar, Señor, la obra expiatoria tuya en la cruz, que tú, Señor, te diste por nosotros. Danos entendimiento entonces de lo que vamos a hacer a continuación, Señor, y que a través de este acto, Señor, podamos reconocer en esta mañana que solo tú eres el Señor, que solo tú eres el Redentor, el que salva, el que restaura, el que transforma, el que vivifica, el que da vida nueva, el Dios de toda consolación, de toda misericordia, y que por eso esta mañana nos invita a participar de su mesa. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor. Amén. Hermanos, pasemos entonces acá al frente y tome, por favor, los elementos. Por favor, póngase en pie. Y dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Señor, queremos esta mañana recordar, Señor, o conmemorar más bien el sacrificio tuyo en la cruz, Señor. Que el participar de tu mesa nos lleve siempre a recordar esa vida en santidad, esa negación a nosotros mismos, ese tomar tu cruz cada día para seguirte, Señor. Que ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para ti, como lo expresó el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, y tú estás morando en nosotros, Señor, cada vez que participamos de esta cena, y también porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo que mora en nosotros. Puede comer el pan. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Señor, gracias porque
Fue tu sangre, Señor, la que limpió todo pecado, Señor. No son las buenas obras, no es el buen comportamiento, Señor. Lo que borra mi pecado es la sangre santa, pura del Hijo de Dios, derramada en un madero. Señor, tú pudiste haber derramado solo una gota, y con una gota de tu sangre hubiera bastado para limpiar la sangre de toda la humanidad, pero la derramaste completamente. Dicen los evangelios que el soldado que abrió el costado de Jesús vio que salió agua, sangre. Ya había derramado toda su sangre para que no quedara ninguna duda que aquel que se acoge al sacrificio de Cristo puede estar completamente convencido que todos sus pecados pasados, presentes y futuros serán perdonados si ponemos nuestra fe y nuestra seguridad en Él. Puede beber de la copa. Gracias, Señor, por estar aquí presente, no a través de estos elementos, sino a través de tu Santo Espíritu, Señor.